Bienvenidos a todos a un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de caída libre utilizando algunas propiedades de cálculo. Es decir, quiero yo modificar ese sentido tradicional que le estábamos dando a la física y al cálculo como dos cosas diferentes, que cálculo es solamente matemáticas y la física es más variables, más espacio, más cosas como gráficas. Resulta que no es así, tiene que ver una con la otra, y no es solo por ser ciencias naturales, sino que también las leyes y las propiedades se correlacionan. Para este ejemplo, vamos a tener en cuenta que estamos trabajando un movimiento rectilíneo uniformemente. ¿Qué significa esta A? Acelerado, ¿cierto? Resulta que está ejerciendo una fuerza, y si fuerza es igual a masa por aceleración, pues está creando entonces una aceleración. Por supuesto, digamos que una pelota, un objeto, cierto cuerpo se dejó caer con cierta velocidad inicial o con nula velocidad inicial. Eso ya depende del ejercicio. Resulta que cae, llega hasta el suelo con una velocidad final. Eso también tiene que transcurrir una distancia. Esa distancia se va a llamar h o altura. Por supuesto, la altura es sumamente importante y además algo que es la aceleración. Una aceleración no necesariamente es a, ya ahorita vamos a ver cuál es. De ahí podemos sacar tres variables. ¿Cuáles son? Primero está la distancia, denominado con x o con s, en este caso lo voy a colocar más con s. Luego tenemos la velocidad y por último la aceleración. Pues claro, los tres son importantes, sin uno no puede haber el otro. Además vamos a estar sin la consideración de que haya resistencia del aire. ¿Por qué? Porque cuando hay resistencia del aire resulta que la fuerza de fricción se distorsiona, empiezan a haber varias cositas ahí y resulta que estamos hablando de un ejercicio ideal. Ahora, vamos a trabajar con ciertas derivadas. Para eso vamos a empezar con la distancia. Distancia en función del tiempo sería igual a más bt más ct al cuadrado. Esta es una forma de explicarlo, en el sentido de que t son las variables, la variable tiempo. Perfecto. Luego tenemos a, b y c, que esos son los diferentes coeficientes que se necesitan que aplicar también a ese tiempo. ¿Qué variable, en este caso a, no necesita del tiempo? No depende del tiempo. Esa sería la distancia inicial. Uno puede colocar un objeto acá arriba, un objeto acá abajo, pero de todas formas eso no depende del tiempo. El tiempo es cuando empiece a caer. Por lo tanto, esa variable va a ser la velocidad. ¿Y cuál variable va a depender del tiempo al cuadrado? Será la gravedad. Es decir, la aceleración gravitatoria, más específicamente porque la gravedad de por sí es un campo. Más que todo, la aceleración que ejerce la fuerza gravitatoria sobre aquel cuerpo. Y eso va a estar en la mitad, o sea, un medio de la aceleración gravitacional por tiempo al cuadrado. Cuando nosotros trabajamos aceleración, así como nuestra variable a vector, lo trabajamos con un carro, por ejemplo. Lo trabajamos con un bloque que se mueve en horizontal, que se mueve quizá en vertical, por ejercicio de nuestra fuerza, por ejercicio de otra fuerza. Pero cuando nosotros trabajamos aceleración gravitacional, resulta que depende, no es de una fuerza de contacto, sino una de fuerza de campo. De campo significando que no hay interacción perfecta entre los cuerpos, sino que son por ondas que los cuerpos se atraen entre sí. Esa es una explicación supremamente como lo más fácil que puedo sacar yo de la gravedad. Ahora, la velocidad con respecto al tiempo sería la derivada de aquella s de t, o sea, distancia en función del tiempo con respecto al tiempo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros aplicamos la derivada de lo que sacamos allá arriba, es decir, distancia inicial más la velocidad inicial por tiempo más el 1/2 de la aceleración gravitacional por tiempo al cuadrado, ¿qué sucede? Se puede aplicar independientemente. Derivada de una constante. ¿Cómo sería? Porque la distancia inicial es una constante, sería entonces 0. Más, ahora solamente colocamos velocidad inicial. ¿Por qué? Este t sería como t a la 1. El 1 pasa acá a multiplicar y se quita la t. Ahora, más 1/2, pero entonces no vamos a colocar el 1/2. Sabemos que nuestra t, nuestra variable t, tiene en el exponente un 2, por tanto colocamos ese 2 al comienzo, lo multiplicamos por el 1/2 y luego sí colocamos gravedad y por último el t solamente, sin el cuadrado porque es t al cuadrado menos 1 siempre que aplicamos una derivada por ley del poder. Ahora,
Cancelamos 2 con 2 y eso nos quedó de esta siguiente manera. Velocidad inicial más la aceleración gravitacional por el tiempo. Perfecto. Así se denomina la velocidad con respecto al tiempo y así la posición con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando trabajamos la aceleración? Pues resulta que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y cuando nosotros trabajamos eso, suelen empezar las dudas. Entonces, la aceleración sería la doble derivada de la posición con respecto al tiempo. Pues sí, exactamente. Es exactamente la doble derivada. Ahora, vamos a estar derivando eso que encontramos, lo de ahorita recientemente. La velocidad inicial más la aceleración gravitatoria por el tiempo. ¿Qué sucede? Otra vez, aplicamos lo mismo. Derivada de una constante. ¿Por qué digo constante? Porque no hay variable, no tiene una t. Entonces, velocidad inicial, 0. G por t. Entonces, el t está a la 1, como ya vimos antes con el velocidad inicial por tiempo. Y colocamos solamente la gravedad. Por tanto, la aceleración es igual a la aceleración gravitacional. Y esta de verdad que fue la cima, el clímax de ese entonces cuando Newton encontró que como tal la aceleración gravitacional era de por sí una aceleración. Haciendo este cálculo podemos hacer la pequeña demostración de que en realidad lo es. Y resulta que cuando lo calculamos acá en tierra sería más o menos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué digo más o menos? Porque eso se da para muchas perspectivas. Cuando estamos trabajando movimientos semiparabólicos se suele emplear el más. Cuando utilicemos movimiento parabólico se suele utilizar el menos. Eso depende, es del estudiante. Como el estudiante adecúe su ejercicio. Y por último, el valor experimental, por supuesto, depende en el planeta que nos encontremos. No es lo mismo en Tierra que en Marte por ejemplo es 3,7. Pero no podemos solamente quedarnos con esos cálculos. Resulta que también debemos analizar algo y son las gráficas. Las gráficas de las tres variables con respecto a una variable importantísima. ¿Cuál es esa variable importantísima? La variable independiente. Y por eso, ¿cuál es? Sería t. ¿Y t qué significa? Sería el tiempo. ¿Y el tiempo en qué se da? Pues en segundos. Así que acá coloco yo t, t, t y t y en las unidades de segundos. Cada gráfica va a hacer referencia a una variable distinta. Las tres son dependientes. Tenemos la distancia en metros, la velocidad en metros sobre segundo y por último la aceleración gravitacional en metros sobre segundo al cuadrado. Pero bueno, ya vimos también que la aceleración es igual a la aceleración gravitacional, por eso se puede colocar el a o la g. Ahora, ¿cómo se verá la gráfica de la distancia? Sabemos que es como una curva, una parábola. ¿Por qué? Porque tenemos t al cuadrado. Cuando tengamos algo cuadrado en una función, ustedes ya van a darse cuenta, eso es una parábola sí o sí. Parte desde una distancia inicial y va como si fuese el lado derecho, como el bracito derecho de la parábola. Luego tenemos la velocidad inicial. La velocidad inicial sabíamos que tenía una t, pero una t a la 1, es decir, es lineal, es creciente y lineal. Cada vez que el cuerpo va avanzando más y más y más en su caída, más y más y más velocidad está obteniendo. ¿Por qué? Por la aceleración, que no es cero, sino que cada vez se está acelerando más y más y más y más por la fuerza gravitacional, que es la fuerza de campo que ya expliqué, que es aproximadamente 10. Ahora, esto cae, esto también cae y esto también cae. ¿Por qué yo digo aquello? Porque llega un punto en donde el cuerpo, la pelota, el objeto se estrella contra el piso. Cuando se estrella contra el piso y se queda ahí, ¿ustedes qué creen? Pues no avanza más, no tiene más velocidad y la aceleración se vuelve 0. Perfecto, así que, ¿cuál es el ejemplo? El ejemplo, yo les quiero colocar una distancia inicial y una velocidad inicial. La velocidad inicial digamos que es de 0 metros sobre segundo y la distancia inicial es de 100 metros. Entonces con eso tenemos que calcular la distancia en función del tiempo, velocidad y aceleración. Distancia en función de tiempo es igual a la distancia inicial que es de 100 más la velocidad inicial por t, velocidad inicial es 0, más la aceleración también con la mitad que ya sabíamos es una constante 9,807, por tanto, o sea, 0t sabemos que es 0. Cuando le quitamos la mitad a esa constante de
9,807 nos va a quedar aproximadamente un 4,903. Y eso en metros, así queda expresado. Ahora la velocidad. La velocidad sabíamos que era velocidad inicial, sabemos que es cero, más la aceleración gravitacional por el tiempo. Es decir, solamente queda la aceleración gravitacional por el tiempo, y eso en metros sobre segundos. Y por último, para la aceleración con respecto al tiempo. Esta es la más fácil, porque es equivalente a la aceleración gravitacional del planeta que estemos trabajando. Como es la Tierra, pues será 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Y habiendo dicho ese ejercicio resueltos, muchas gracias por la atención prestada, espero este video haya sido el mayor agrado. En comentarios alguna duda como siempre, hasta la próxima, así que...